Damos gracias. Amén, amén. Hemos estado en el Evangelio de Marcos y hemos estado viendo la vida de Jesús. Hemos estado viendo cómo Jesús ha estado predicando, cómo ha hablado delante de las personas, cómo su fama va en aumento. Y hace 8 días estuvimos en un pasaje donde Jesús se molesta porque le estaban impidiendo a los niños llegar a Él. ¿Recuerdan? El pasaje aquel famoso de dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. En este pasaje Jesús le dice que hay que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos, hablando de la humildad, hablando de tener un corazón sincero, hablando de tener una fe sencilla. El Señor le está hablando a ellos. E inmediatamente después de este pasaje, nos encontramos con la historia del joven rico, del joven que llegó a Jesús planteándole una inquietud espiritual. Y como vamos a ver el día de hoy, nos vamos a encontrar con la otra cara de la moneda. Así como los niños tenían una fe sencilla, este hombre tenía orgullo y vanidad en su vida. Y eso le impedía llegar al Señor. Vamos a estudiar esta mañana, si Dios lo permite, 3 cosas buenas de esta historia. Vamos a ver un buen prospecto, vamos a ver un buen maestro y vamos a ver también una buena y necesaria advertencia para todos nosotros el día de hoy. El buen prospecto es el joven rico. Le invito a que usted lea conmigo el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 21. Marcos 10, 17 al 21. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. ¿Puede leerlo conmigo? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Hermanos, hay gente que pinta bien. Hay gente que se ajusta al perfil del puesto, cumple con todo el perfil del cargo. Hay gente que parece, muchachos que parecen ser el príncipe azul en el tono de azul que usted quiere, ¿verdad? Las que están solteras. Hay gente que parece ser el Mesías del pueblo, que va a venir a liberar y arreglar todos los problemas de un país. Pero sabe, lo que hemos aprendido a raíz de la historia es que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Siempre hay cosas que no son. Las apariencias engañan. Y empecemos por considerar lo que sabemos de este joven. Este pasaje, este encuentro de Jesús con el joven rico, está en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Ustedes pueden leerlo. Y son la misma historia. Solamente hay unos pequeños aportes más. Por Mateo, Lucas y también, como vamos a ver acá en Marcos, sabemos que este era un joven, que eso ya es una virtud, ¿verdad? Y además era rico. Eso también era otra característica de este muchacho. En Lucas 18:18 dice que este era un hombre de los principales. Eso significa que era una persona que pertenecía a la nobleza o pertenecía a la clase religiosa de la élite de los judíos en aquel tiempo. Un hombre principal casi siempre era un principal de la sinagoga. Y si no era un principal de la sinagoga, era un principal de la política. Era un hombre que, por así decirlo, tenía un privilegio de haber nacido en una buena cuna, haber tenido una buena educación y tener buenos recursos.
Y por Marcos, aquí mismo que acabamos de leer, vemos que este hombre tenía una vida ejemplar, porque se había cuidado desde su juventud de guardar los mandamientos del Señor. Imagínense que el Señor le pregunte a uno, mire, usted guarda los mandamientos, usted no adultera, usted, ¿qué dice? No hurta, usted no ha dicho nunca falso testimonio, usted no ha matado, usted no ha defraudado, usted honra a su padre y a su madre, y que uno diga, sí, todo lo he cumplido desde mi juventud. Este hombre tenía esas características. Por así decirlo, era un mejor candidato a ser un discípulo que Pedro, que Mateo, que Felipe. Era un hombre que era preparado, era un joven, era influyente, era piadoso y además estaba muy interesado en seguir a Jesús. ¿Recuerdan ustedes que Jesús se acercó a Pedro y le dijo, ven y sígueme? Llegó a Mateo y le dijo, ven y sígueme. A esos él llegó y le dio la invitación de seguirlo. Pero acá hay un joven que viene corriendo delante de él y se inclina delante de él. Está manifestando que él estaba viendo en Jesús a alguien diferente y que quería que le aclarara sus dudas personales. Aquí hay cosas que son interesantes. Dice que este joven llegó ¿cómo? ¿Cómo llegó a Jesús? ¿Cómo llegó? Ahí dice. Corriendo, llegó corriendo. Y si ustedes conocen, los judíos tenían la costumbre de caminar, la caminata era su día a día, no era no era su costumbre andar ni montados a caballo, sino que caminaban, y correr estaba destinado para ocasiones excepcionales, de una urgencia verdadera. ¿Recuerdan ustedes que ellos usaban un manto o una túnica? ¿Recuerdan? Entonces correr implicaba que usted tenía que subírsela y amarrársela aquí con un cinto y correr. Entonces eso no era como muy bien visto, a menos que fuera una emergencia, que se estaba quemando la casa, que el enemigo venía, que alguien se estaba muriendo. Entonces ahí sí, se levantaban y cuando se levantaban las faldas quedaban las piernitas ahí, ¿verdad? Y para ellos eso era fatal, ¿verdad? Eso era como denigrante. Entonces imagínense eso, este hombre que era rico, que tenía una buena imagen delante de las personas, que lo respetaban porque tenía dinero, este hombre viene corriendo con su falda levantada y se inclina ante Jesús. La otra cosa es que se inclinó, era una inclinación, era arrodillarse, sobre todo para un judío, delante de otra persona, era reconocer que ahí había alguien muy superior. Díganme ustedes, si esto que les he dicho no nos pone a este hombre como un buen candidato a ser cristiano. ¿Verdad que sí? Como un buen candidato a ser discípulo, como un buen candidato a ser un seguidor de Jesús. Si alguien así se presentara esta mañana acá y dice, mire, yo quiero heredar la vida eterna, ¿qué diríamos todos nosotros? Amén, ¿verdad? Venga, claro. Es un buen candidato, venga, lo nombramos pastor de una vez, ¿verdad? Podríamos continuar diciendo que este hombre representaba lo mejor de su pueblo, que este hombre representaba tal vez para ya efectos prácticos, para efectos de nosotros y hacer una aplicación, representaba todo lo mejor de una persona. La juventud, el momento más importante, más bonito de la vida, dinero, que es lo que todo el mundo busca, una buena apariencia y una buena moral, y además un buen concepto espiritual. Doña Toda, lo tenía todo este hombre. Lo tenía todo. Era un buscador genuino de Jesús, pareciera. Y él tenía un buen deseo y por eso se inclinó ante Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínense qué pregunta. No fue otra, fue esa pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para para heredar la vida eterna? Él tenía un buen anhelo, hablando de cosas buenas. Hoy estoy hablando de cosas buenas. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era excelente, era bueno, pero él sabía que algo le faltaba. Él sabía que daba ofrendas, él sabía que guardaba los mandamientos, pero él entendía que en su corazón había un vacío, que no podía ser llenado por todas las cosas que le podía dar el dinero, la fama, su posición religiosa, etcétera. Como Pascal, ¿verdad? Que el filósofo Blas Pascal, que decía que todos los hombres tenemos un vacío en nuestro corazón del tamaño y de la forma de Dios. Este hombre lo tenía.
Lo que a él le faltaba era la salvación, lo que a él le faltaba era la vida eterna. Probablemente él se hacía esta pregunta: ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué puede servir todas estas cosas que yo tengo si no puedo levantarme en la resurrección de los muertos? Si no puedo disfrutar de todas estas cosas que tengo después de mi muerte. La vida es tan corta, ya pronto se me acaba. Yo ocupo que todo esto que tengo, poderlo seguir disfrutando. Y por supuesto que este hombre representa a muchas de las personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día. Hoy vivimos en un mundo materialista como pocos. Las personas corren en pos de los bienes materiales. Y sabe, yo veo que este hombre tenía un grado de adelanto. Porque hoy usted ve a las personas ricas, a los jóvenes que andan buscando riquezas fáciles y por eso caen en todas las cosas que estamos viendo. Y sabe, la gente no anda pensando en el mañana. La gente piensa que la vida es muy corta, entonces que hay que gastarla toda ya. Y ni tan siquiera están pensando si hay un Dios, ni tan siquiera están pensando qué pasará el día que me muera 5 minutos después. Nadie está pensando en eso, pero este joven sí pensaba en esas cosas. Este hombre tenía una percepción espiritual interesante. Tenía una mentalidad terrenal, pero también estaba pensando en el futuro. Nosotros diríamos que estaba a punto de caramelo para convertirse, ¿verdad? En la humanidad nosotros hacemos esto, ¿cierto? No que le ponemos al Señor grados y a la gente, ¿verdad? Ese es un buen candidato para ser cristiano. Ese no, jamás. Por cierto, el Señor me dio una bofetada hace poquitos días, porque conocí a una persona que si pudiera definirlo, yo diría que era una persona con una muy alta estima de sí mismo. Tal vez la persona que yo he conocido con más alta estima de sí mismo. Y lo conocía bien porque habíamos estado trabajando varias veces juntos. Y le mandaba una nota a uno de 2 renglones y todo el resto de la hoja eran sus títulos, ¿verdad? Y así se comportaba él. Y hace poco me lo encontré en algún lugar y la imagen que yo tenía de él era esa. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y no sé qué, y ya yo le conté. Y con algo de timidez le digo, ¿usted recuerda que yo asistí a una iglesia bautista allá en Atillo? ¿Viera que yo estoy sirviendo al Señor ahí? Y entonces me dice, qué bueno que le está sirviendo al Señor, Fran. Él es el mejor patrón. Viera que yo me convertí en el 2000 y yo, bueno, él se convirtió. Y digo yo, ¿por qué uno es tan, qué diría yo? Tan necio que no cree que la gracia de Dios es para todas las personas y que puede alcanzar a todos. Él puede alcanzar al que nosotros creemos que es muy bueno y al que creemos que es muy orgulloso. Y más bien, los que son muy buenos tienen problemas porque no creen que necesitan un Salvador. Pero yo doy gloria a Dios que ese día me senté en el carro y le dije a mi esposa, ya lo que me acaba de pasar, Dios me hizo un refresh, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? Bueno, ese era un mensaje extra. ¿Sabe? Este hombre era bueno, pero este muchacho tenía una mala teología, ¿verdad? Su teología, su conocimiento de Dios estaba un poco enredado. Él tenía una mala teología porque tenía conceptos que tenía mal aprendidos o que no los había procesado bien. Él entendía cosas equivocadas, entendía el concepto de la vida eterna. Juan, ¿usted lo lee ahí bien? ¿Es así? Sí, ¿verdad? Sí. Un mal concepto de la vida eterna. Él entendía un concepto equivocado de cuál era el requisito para heredar la vida eterna. Y además tenía un temor sobre qué iba a pasar con su vida en la vida eterna. Y sabe, hay que entender un poco que en el Antiguo Testamento, y usted conoce la Biblia, no habla mucho del cielo ni de la vida eterna. Normalmente lo que habla es de que iba a haber una resurrección. ¿Recuerdan ustedes? Es en el Nuevo Testamento cuando Juan, Jesús empiezan a hablar del cielo. En el Antiguo Testamento casi todo se resumía ahí a Daniel capítulo 12, que decía que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ellos creían que lo que pasaba en sus vidas era que un día iban a tener resurrección. ¿Y sabe cómo iba a ser la resurrección? Iban a tener la vida que tenían ahorita, solo que más larga.
¿Recuerdan ustedes que unos se acercaron a Jesús para decirle, mire, esta mujer tuvo un esposo y se murió, y tuvo otro y se casó con ella, ¿de quién va a ser esposa? ¿Recuerdan ustedes? Ellos entendían que la vida eterna era una continuación de la vida y tenían en sus mentes y en sus corazones el pensamiento de que la pobreza, de que vivir mal era un castigo divino y que la riqueza y la posición social era una señal de la bendición de Dios. Entonces, para un hombre como este, que tenía riquezas, ¿qué era lo que quería hacer en el futuro? Seguir teniendo riquezas, seguir viviendo bien, seguir comiendo rico, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso era su visión del cielo. Ellos no tenían la revelación que tenemos nosotros ahora. Pero ellos, casi que lo que podríamos decir es que, mire, es que no me alcanza la vida para disfrutar todo lo que tengo, yo quiero disfrutar la vida eterna. Y entonces ahora nuestra perspectiva cambia un poco. Él no estaba buscando a Jesús para estar en una relación con Dios en el cielo, sino que estaba buscando perpetuar sus buenas condiciones presentes. En el fondo tenía una mentalidad terrenal. Lo más importante no era la vida eterna, el mundo venidero, sino que me puedo llevar al mundo venidero. Y entonces él pensaba que había que hacer algo para obtener la salvación, como la gente hoy también. Y por eso él dice, mire, yo cumplo con todos los mandamientos, pero hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que él hace? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Es la pregunta. Esa sigue siendo una pregunta común. Hay gente que no piensa, como les digo, en el cielo para nada, que tiene una visión carnal, terrenal, humana, y hay gente que piensa espiritualmente, pero piensa que lo que pasa en el futuro dependerá de lo bueno o malo que es. Y por eso dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para que me toque la vida eterna? Y él no tenía seguridad de la vida eterna. Porque a pesar de que él se veía en el espejo y veía una buena persona, a pesar de que él proyectaba una imagen de ser una persona buena y justa, probablemente él sabía que algo le faltaba y no sabía qué iba a pasar con su vida después de la muerte. Y sabe, si usted confía en que es buena persona, si usted confía en sus riquezas, si usted confía en sus buenas obras, probablemente usted tenga esa inquietud, porque ¿será suficiente lo que usted hace de buena gente para cumplir con la justicia de Dios? ¿Le alcanzará? Pero el que cree que sí la tiene, dice, y también me falta algo. Tal vez antes de morirme volví a ver a una vecina de mala manera y entonces me voy al infierno, ¿verdad? Qué pereza, qué tristeza y qué inquietud espiritual debe tener una persona que cree que se puede ganar el cielo por sus buenas obras. Por eso es que necesitamos la gracia de Dios. Porque no podemos por nuestras buenas obras, dependemos del Señor. Dice la Biblia que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todo lo bueno que usted hace, lo ponemos en una balanza y estamos totalmente en deuda, hermanos. Entonces este hombre no tenía esa seguridad. Sabía que tenía méritos, pero no sabía si tenía los suficientes méritos. No podía dormir pensando, ¿y si me muero, dónde voy a ir? Ojalá que usted se haga esa pregunta también. Y vemos un buen prospecto, ya lo vimos. Ahora veamos un buen maestro, que es Jesús. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. ¿Y qué le contesta Jesús? Veámoslo otra vez. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Puede causarles alguna inquietud esa respuesta de Jesús, ¿verdad? Lo primero es que decirle maestro y decirle bueno ya eran dos características para honrar a Jesús. Era una manera de tratarlo con respeto, con admiración y por así decirlo ¿verdad? De reconocer que adelante de él había alguien superior. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno sino solamente Dios? Y eso nos enseña dos cosas, ¿verdad? Primero, nos enseña tres cosas. Uno, que él tenía un concepto elevado de Jesús, pero eso no es suficiente. ¿Sabe? Conversaba con Rocío hoy en el desayuno
y estábamos hablando acerca de algunas personas que son influencers y que están diciendo, creo que con razón, que Dios está de moda. Dios está de moda. En esos tiempos, donde parece que todo está revuelto y hay extremos, por un lado está el materialismo extremo y toda la corrupción, y por un lado hay un despertar en la gente que piensa en Dios. Y usted ve que todos los días se convierte en un nuevo cantante, un nuevo artista de cine, etcétera. Se convierten al Señor. El tema es en quién creen que se convierten. En un buen maestro, en un líder de una religión, en una persona que dio una filosofía de vida muy buena para poder vivir, o creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dios está de moda, pero Jesucristo no. Este hombre, cuando Jesús le dice, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios está diciéndole dos cosas. Una, está diciendo, mire, si solamente hay uno bueno que es Dios, entonces usted no es tan bueno como usted cree. Usted es pecador. Eso es lo que está diciéndole. ¿Por qué me llaman maestro bueno? Bueno, solo hay uno y todos los demás somos pecadores, ¿verdad? Y la segunda cosa es que el Señor le está diciendo, si solamente hay uno bueno que es Dios y Jesús es bueno, quiere decir que Jesucristo está diciendo, yo soy Dios también. En otras palabras, Jesús estaba confirmando su propia identidad como Dios Padre, como Dios hecho hombre. Jesús solo podía ser bueno si era Dios. Ahora, ¿eso era lo que el joven quería decir? ¿O el joven estaba hablando como Pedro habló aquel día que dijo, hagamos tres enramadas? O como usted y yo hablamos, hay veces que abrimos la boca y no sabemos qué estamos diciendo. Entonces Jesús le está dando aquí una enseñanza de teología a este muchacho. Le está diciendo que el término bueno no era un halago. En realidad, si le decía bueno era porque Jesús era Dios y porque Él era una persona que necesitaba al Señor. Y como les digo, mucha gente ve a Jesús como distinguido, como bueno, y creen que con eso Jesús está bien. Se siente halagado de que crean en Él, de que digan que son cristianos, pero si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, si no creemos que Jesús es el Salvador del mundo, no estamos confirmando su verdadera identidad. Porque Él dijo que yo y el Padre, uno somos. Pero también hizo algo Jesús, confirmó su propia identidad, pero también confrontó al joven con su verdadera condición, ¿verdad? Como ya he venido diciendo, le está dando una ubicatex al hombre, ¿verdad? Le está explicando que bueno solamente hay uno que es Dios y que todos los demás somos pecadores, ¿verdad? Y por eso el Señor le está dando esta lección, ¿verdad? Vamos a ver dónde estoy. Él creía que podía ganar la vida eterna haciendo algo más. Él se creía bueno. Él creía que estaba a la altura de las demandas de Dios. Y por eso el Señor tuvo que hacer algo que Dios hace todos los días con nosotros. ¿Sabe cómo nos convence Dios de nuestro pecado? A través del Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, que nos confronta, que nos dice que somos pecadores, que necesitamos al Señor en nuestros corazones. Que ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo conoció el hombre el pecado si no es a través del espejo de la ley? Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos, Jesús está aplicando la ley para explicarle a él, está aplicando los mandamientos para decirle, mire, nadie puede cumplir los mandamientos, aunque usted diga que usted los cumple. Entonces el Señor lo está confrontando con su verdadera condición y por eso le dice, usted se sabe los mandamientos, ¿verdad? Sí, yo me lo sé. Y Jesús le empieza a decir los mandamientos y le dice ahí, mire, los mandamientos son no adulteres, no mates, no hurtes, no hagas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y usted lo ve, todos estos mandamientos son parte de los 10 mandamientos, pero son aquellos que tienen que ver con el prójimo, tienen que ver con las personas. En otras palabras, le está diciendo, mire, usted le hace bien a la gente, usted ama al prójimo como a usted mismo. Esos mandamientos tenían que ver con el carácter. Y el señor el muchacho le dice, maestro, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo no sé si hay alguna persona que se pueda poner en pie aquí y decir, viera que yo también, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Hay alguien aquí que pueda decir eso? No, yo espero que no, ¿verdad? Y si
Si lo dicen, es mentiroso, ¿verdad? Hermanos, imagínense, este muchacho cumplía con los mandamientos, pero en la forma que cumplían todos los fariseos, que era una forma externa. ¿Recuerdan ustedes que los fariseos se mostraban externamente muy bien ante los demás? Que eran puros, que se lavaban las manos, que eran grandes personas. Pero el Señor, ¿a quiénes les dio más duro? ¿A quiénes confrontó estas veces? Aquellos que se creían que eran muy buenos. Y entonces, hablando de que el problema no es lo externo, sino lo que hay en el corazón, el Señor dijo en algún momento, los mandamientos, bueno, ya estoy pasado con una diapositiva. Mateo 5, 27 al 28. Dicen, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y todos los fariseos dicen, yo no he cometido adulterio. Y entonces Jesús les dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y todos quedamos? Entonces, hermanos, este joven que creía que podía guardar la ley de Dios, este muchacho que creía que estaba bien, este muchacho que creía que era un buen judío, este muchacho que creía que el Señor más bien lo iba a felicitar y le iba a dar una palmadita en la espalda, ¿verdad? Y decirle, ¿qué carga que es usted, muchacho? ¿Qué carga? Jesús más bien le va a dar una enseñanza que lo va a confrontar completamente. Pero antes de confrontarlo con la verdad, antes de darle la pastilla de Ubicatex, ¿verdad? El Señor hace algo que es lindísimo. Dice el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó y le dijo. No sé si usted lo ve, pero es una mirada, el Señor es una mirada de amor, porque el Señor sabe lo que pensaba en él en el corazón de sí mismo, sabía cuál era su necesidad y sabía que ahora le iba a dar unas palabras que le iban a poner contra la pared. Y entonces el Señor tiene compasión de él, el Señor tiene amor. Y sabe, el Señor nos ama a todos nosotros, pero el que Él nos ame no significa que no nos va a decir cuál es la verdad, sino que nos va a poner más bien en condición adecuada para que no diga, yo necesito un Salvador. Si usted dice, Dios me ama, sí, claro que lo ama, y porque lo ama, por eso trajo un Salvador, para que usted reconozca que usted es un pecador y que necesita un Salvador. Y el Señor lo amó, el Maestro lo amó, y como pongo yo por acá, Él probó con la pecaminosidad del corazón de Él. Hasta ahora había habido un intercambio de ideas. Hasta ahora el Señor le estaba hablando, lo estaba amando, estaba escuchándolo, pero ahora el Señor tiene que decir unas palabras que lo van a poner contra la pared, como digo. Jesús va a meter el bisturí para revelar lo que hay en el corazón de este muchacho. Y Jesús le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El Señor le metió la mano en la billetera para ver dónde estaba el corazón. Alguien dijo por ahí, creo que tiene mucha razón, que todos los cristianos debemos tener dos conversiones, una del corazón y otra de la billetera, ¿verdad? Y sabe, hermanos, decimos que no, pero en realidad la billetera gobierna a las personas. Al joven le faltaba una cosa, que no era necesariamente buenas obras. Ustedes creo que entienden el pasaje. Porque el Señor le dice, vende todas sus cosas y después le dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero él tenía primero que enfrentarse con el pecado de su corazón. El Señor le está diciendo acá lo que dice en el libro de Hechos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que hay que hacer para ser salvo, creer en el Señor Jesucristo. Era el momento de la verdad, dejar de confiar en sus propias capacidades. El Señor lo tuvo que poner en una encrucijada para ver cómo estaba su corazón, para hacerle ver que él en realidad estaba buscando la vida eterna porque él amaba sus riquezas, porque quería una vida eterna para seguir viviendo como un hombre rico. Entonces, para poder vivir así, el Señor dice, mire, si a usted le interesa tanto el cielo, si le interesa tanto la vida eterna, entonces haga tesoros allá y venda todo lo que tiene. Y ahí le cambió el panorama. Y el Señor dijo, y tendrás tesoro en el cielo. Y como les digo, el Señor puso el dedo en la llaga. Era la prueba del ácido del contador. Era la prueba que indicaría por qué era que él deseaba la vida eterna.
Él anhelaba tanto la vida eterna para dejar todo lo que tenía y poderla recibir. Estaba dispuesto a pagar el precio y por supuesto que no. Para este muchacho los tesoros consistían en su riqueza, su posición social, su vida de privilegio, su misma juventud, lo que él valoraba. Y yo no sé, hermanos, ¿por qué la gente hoy desea ir al cielo? Si la gente desea ir al cielo por librarse del castigo divino, o si desea ir al cielo porque va a vivir una vida mejor y van a haber calles de oro, etcétera, o entienden que el verdadero tesoro del cielo, ¿sabe cuál es? La presencia de Dios, estar en su presencia. Si eso no mueve nuestro corazón, la presencia de Dios, es que en el cielo no vamos a llorar, es que en el cielo va a haber un árbol que da frutos y uno puede comer gratis, todas esas cosas, ¿verdad? Pero el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál era el tesoro más grande de este muchacho? ¿Qué era lo que estaba dispuesto a sacrificar? Y como les digo, más que meterle miedo a la gente diciéndole que existe un infierno, el infierno en realidad es la separación eterna del Dios de amor. Y eso sí debería dolernos. Eso debería movernos para buscar al Señor. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. Jesús aquí, hermano, le está explicando el plan de la salvación. Si usted me está siguiendo, Él le ha dicho que Él tenía que entender que es pecador, que no era bueno. Él le ha dicho que tiene que ser salvo por gracia, porque no puede pagar el precio. Efesios 2, 8 y 9, lo conoce muy bien de memoria, pero usted no se lo sabe. Dice la Biblia que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don, un regalo de Dios. Y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Mire, usted no puede hacer nada para ganarse el cielo. No es por obras. Ya Jesús había dicho que para ser creyente, para ser discípulo, había que además morir a sí mismo. Ya son 2 veces en el Evangelio, ya viene la tercera en los próximos capítulos, versículos, donde Jesús anuncia su muerte, donde dice, mire, me es necesario ir a Jerusalén y ser muerto, donde voy a ser crucificado. La crucifixión era una muerte horrible, era una muerte pública, era una muerte humillante, era una muerte que nadie se deseaba. Y entonces el Señor lo que le está diciendo a él, mire, si usted quiere seguirme y quiere ser mi discípulo, usted tiene que renunciar a sí mismo y seguirme. Usted tiene que renunciar a sí mismo. Uno tiene que llegar a la convicción de que está perdido y que necesita un Salvador. Y por eso el Señor le abrió la Escritura, lo llevó al Antiguo Testamento, porque el papel de la Biblia y el papel del Espíritu Santo es ese, hacernos ver nuestra necesidad. ¿Sabe? ¿Usted en algún momento de su vida se creyó que era bueno? Todavía, hoy. Dice la Biblia que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Se le pregunta a alguien que, bueno, yo más o menos, pero viera a mi vecina, esa es peor, ¿verdad? Esa es peor. Este muchacho estaba preguntándole a Jesús qué tenía que hacer, qué tenía que añadir a su vida para ser salvo. Y el Señor le dice, no, usted no tiene que añadir nada, papito, usted tiene que quitar. Tiene que quitar las riquezas más bien. Tiene que deshacerse de lo que usted piensa. Y esto fue algo durísimo para este muchacho. Él esperaba cualquier otra cosa menos esto. Y como les digo, fue un ubicatex, ¿verdad? Él se veía a sí mismo como una persona que no era tan mala, como no era alguien que tuviera que sacrificar ni hacer más cosas, ¿verdad? Tenía un alto concepto de Jesús, pero ahora tendría que obedecerle al Señor. Y dice la Biblia que cuando el Señor lo confrontó, él afligido se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Qué tristeza, ¿verdad? Él rehusó el camino de la cruz. Él entendió que para ser un seguidor de Jesús, él debía dejar sus posesiones, humillarse y seguir el camino del Señor. Y ese camino es un camino duro. No son las mieles del ministerio. Seguir al Señor es costoso. Así que los que predican, y tal vez en algún momento lo hemos hecho nosotros, a Jesús como la solución mágica para todas sus cosas y que va a tener, no, seguir al Señor cuesta. La vida cristiana es difícil.
pero tenemos la presencia del Señor con nosotros. Tenemos sus promesas, tenemos el Espíritu Santo, y eso cambia nuestras vidas, hermanos. Si hubiera sido fácil, seguramente Pedro, Pablo y los apóstoles hubieran renunciado. ¿Por qué cambiar su negocio próspero de la pesca por morir crucificado? ¿Por qué cambiar una vida de privilegios para morir allá desterrado en Patmos como Juan? ¿Por qué ser echado a los leones, los primeros cristianos en el circo romano? Hermanos, ser creyente lo hemos puesto muy fácil, pero ser un seguidor de Jesús es algo que cuesta. No por nuestros méritos, sino por las implicaciones. Y el Señor lo dijo claramente, y creo que este joven entendió muy bien, porque dice la Biblia que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y amará al otro. Y él dijo claramente, para que nadie entendiera que estaba hablando de otra cosa, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Significa que usted no puede tener riquezas? No. Ahora vamos a explicar. Pero hermanos, uno no puede confiar en sí mismo para la salvación. Uno no puede confiar en que es una buena persona, que puede hacer algo. Pero además, el buen maestro que confrontó al muchacho, pero aprovechó las circunstancias para corregir a los discípulos también, porque los discípulos eran fruto de la sociedad y tenían esos pensamientos equivocados también. Acompáñenme a leer los versículos 23 al 27. Dice la Biblia. Imagínense el cuadro, el muchacho se acaba de ir, todo triste, cabizbajo. Perdonen. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos, ¿qué dice ahí? Se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más otra vez, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas, ¿puede repetir esto conmigo? Porque todas las cosas son posibles para Dios. No sé si usted lo capta, pero los discípulos no captaron el tema. ¿Sabe por qué ellos no entendían? Porque ellos eran hijos de la cultura. Y como ya les dije antes, en esta cultura, el que tenía riquezas, el que tenía una buena posición social, era una persona bendecida por Dios. El que era pobre o vivía en condiciones de enfermedad o lo que fuera, era porque la maldición de Dios estaba sobre él. Entonces por eso ellos dicen: mire, ¿cómo es posible que un hombre bendecido por Dios no pueda entrar al cielo? Entonces, ¿qué nos espera a nosotros que no tenemos esas condiciones? Ellos tenían esa misma idea en su mente. Y sabe, es una idea con la que lidiamos todavía hoy. El cristianismo ha lidiado a través de todas las edades. La iglesia, los cristianos, buscan estas cosas de la tierra. Buscan los reinos de la tierra. ¿Y sabe usted quién es el rey de la tierra? ¿Y quién es el que ofrece los reinos de la tierra? Dice la Biblia que Satanás fue el que ofreció los reinos de la tierra. Si solamente postrado, ¿qué? ¿Me adorares? Cristo nunca predicó que los que creían en Él iban a tener una vida eximida de enfermedad. Nunca predicó que si usted creía en Él, al final de cuentas usted era un hijo del rey y ahora todo le iba a ir bien. Nunca dijo que no se iba a enfermar, perdón. Nunca dijo que no iba a sufrir, que no iba a tener problemas en su familia. Eso lo dijo. Todo lo contrario. Él dijo que Él iba a estar con nosotros en todas las cosas. Eso fue lo que dijo. Hermanos, vivimos en medio de este falso evangelio de la prosperidad, y yo creo que esta es una llamada de atención para nosotros. Porque vivimos en un mundo que está enfocado en lo que tenemos más que en lo que somos. Donde la prosperidad económica y la idea del éxito en los negocios es una evidencia externa del favor de Dios. Esta teología de la prosperidad, de la palabra de fe, de confiésalo y recíbelo, ¿verdad?
Es una enseñanza que es común, que usted la ve en la tele a cada rato, que usted la ve en la radio, que usted la ve en los púlpitos a cada rato. Y es precisamente el tipo de pensamiento que el Señor Jesucristo corrigió en sus discípulos hace 2000 años. Predique usted que hoy en la noche va a venir un pastor que va a bendecir a todos y todos los que tengan deudas vengan y se las van a quitar y va a haber la iglesia llena ese día, ¿verdad? Es un evangelio que es un evangelio que le gusta a la gente. ¿Y sabe por qué? Porque es un evangelio que juega con el corazón codicioso de las personas. A usted le dicen, mire, venga y siembre sus bitcoins en mi ministerio. Siembre en esta tierra y verá cómo Dios le va a dar. ¿Cierto o no que usted ha oído eso? No dé a su iglesia, déle ese ministerio. Y si después la gente dio y se enfermó y el negocio quebró, ¿y qué pasó? Es que usted no tuvo fe, hermano, no tuvo fe suficiente. Y no hay devolución de la plata, no, ¿verdad? La pobreza es del diablo. Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos y que todo negocio les vaya bien. La pobreza es un espíritu maligno que solo sale con ayuno. Y ya casi estoy ayunando, ¿verdad? Entonces ahí voy bien. Pero hermanos, vivimos en un mundo donde el éxito y la riqueza son idolatrados. Ladrones, engañadores, blasfemos, malos maestros. Hermanos, el materialismo no es la meta para el creyente. Que el Señor nos puede bendecir, perfecto, de acuerdo con sus propósitos. Pero sus bendiciones tienen un énfasis eterno. El Señor decía a través de Pablo que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el Señor dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No hay un tal como yo hago un negocio con Dios, yo le doy y usted me lo devuelve multiplicado. Dios no se compromete con esas cosas. Dios se compromete con una vida que le honre, que le glorifique y se compromete con estar con nosotros. Cristo nos dio el ejemplo, los apóstoles y los primeros cristianos fueron un ejemplo de esto, hermanos. Yo les dije que íbamos a hablar de 3 cosas buenas, ¿verdad? La tercera es esa advertencia que el Señor nos está dando, una buena y oportuna advertencia acerca del dinero. Y usted dice, Fran, pero es que hable todo lo que quiera, pero es que la verdad es que el Señor le está hablando a un rico y yo no soy rico, entonces no tiene nada que ver conmigo. ¿Sabe? El tema no es si usted tiene dinero o no, el tema es si usted tiene un corazón codicioso o no. Por eso el Señor nos manda vez tras vez a ser personas que estemos aceptando lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos contentamiento en nuestro corazón. Y sabe, las riquezas son un peligro. ¿Cierto o no que las riquezas son un peligro? Las riquezas son un peligro para las personas. Vivimos en un mundo donde se despierta en nosotros el deseo y la admiración por el dinero. Y el dinero compra cosas. Casi todas las cosas, dice un anuncio de una tarjeta de crédito, ¿verdad? ¿Y quién va a decir que tener dinero no nos gusta? ¿Hay alguien aquí que diga que es alérgico al dinero? ¿Hay alguien aquí? ¿Verdad? Creo que no. Pero el tema es dónde está nuestro corazón, hermanos. Por eso el proverbista dijo, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El Señor nos manda a tener una vida donde pongamos al Señor de primero en nuestros corazones. Estamos viendo en las reuniones de hombres, si usted no ha estado, acompáñenos, estamos hablando acerca del concepto del éxito y de todo este énfasis que hay, el peso que hay sobre todo para nosotros los hombres de ser exitosos. Y estamos viendo qué implica. Y estábamos viendo en la reunión pasada aquella historia, aquella parábola que el Señor contó acerca de aquel hombre que se hizo rico
que era conocido en todo el lugar. Era un hombre que fue tanta su riqueza que no tenía dónde meter sus bienes. Tuvo que hacer más grandes bodegas para llenarlas y ya no cabía. Tenía preocupaciones de las que a usted le gustaría tener. Ya no me cabe la plata debajo del colchón, tengo que comprar otro lugar. Era un hombre respetado. Era un hombre que todo el mundo cuando lo veía decía, ese es el rico, ese es el millonario, ese es el hombre importante del pueblo. Pero cuando se enfrenta con el Señor le cambia el nombre. Y en lugar de decirle hombre rico, le dice necio. ¿Sabe? El que pone su mirada en las riquezas es necio. Por eso la Biblia nos da advertencias. Que no pongan su mirada en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos, dice la Biblia en Timoteo. No es que la riqueza es un obstáculo para salvarnos, pero sí nos genera problemas. Una persona que tiene riqueza puede tener la tendencia a sentirse superior, a que no necesita nada, a que todo lo puede comprar. No ocupa reconocerse pecador, culpable, desgraciado, miserable, igual que todos los demás, porque él está encima de todas estas cosas. Pero en una cama de hospital, o en un ataúd, o en un momento de debilidad, todos somos iguales. Por eso el Señor dice, los que confían en las riquezas. Y por eso es que habla de que para Dios todo es posible. Ve este pasaje de Salmos. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca haya corrupción. Es decir, no puedes pagar por la salvación, ni la tuya ni la de nadie. Y el Señor dice aquella frase tan famosa que entonces es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Se imaginan ustedes? Una aguja, ¿le cuesta a usted enhebrar un hilo? A mí me cuesta un montón, ¿verdad? Bueno, nunca lo hago, pero cuando he tratado, me cuesta. Y pongo una lupa y no puedo, ¿verdad? Y que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico que confía en sus riquezas entrar al reino de los cielos. Imposible, pero para Dios todo es posible, como en el caso que el Señor me enseñó. Algunos dicen que otra aplicación tiene que ver con esas pequeñas puertas que habían en las ciudades amuralladas. Ustedes recuerdan que las ciudades eran amuralladas, tenían una puerta principal o varias, y esas puertas por seguridad se cerraban en la noche. Y todavía usted va a alguna ciudad medieval y usted verá que a un lado de las puertas principales hay una puerta pequeñita para peatones, ¿verdad? Que esa es la puerta que llaman la puerta de la aguja. Entonces, por ahí solamente pueden pasar alguien, entonces no era necesario cuidar mucho, ahí no podía pasar un ejército, entonces solamente podía pasar una persona a la vez, entonces ahí era fácil poder controlar. Entonces algunos dicen, mire, es que no se refería a la aguja, sino a esa aguja, pero igual un camello no pasaba, era imposible. Por cierto, ¿vieron ustedes? Es que no encontré la foto de la puerta que hay en una abadía en Portugal que se llama Puerta Pega Gorda. Puerta Pega Gordo. ¿No la han visto? Búsquelo ahí. Ahorita no, búsquelo después. Pero es una puerta de 30 centímetros en una abadía, que es la única puerta que daba acceso al comedor. Y entonces, eso hacía que si usted quería, porque los frailes y los monjes estaban engordando mucho, entonces hicieron una puerta de 30 centímetros y usted no pasaba por ahí, no comía, ¿verdad? Vamos a poner una ahí en la cocina, ¿verdad? Esas, a ver. Pero el caso es que fuera puerta pega gordo, fuera el camello o la puerta esa en el muro. Lo cierto es que cualquiera de las tres cosas era imposible. Pero el Señor nos dice, mire, para que ustedes entiendan, muchachos, nada es imposible para Dios. Y si usted se puede ir esta mañana con algo en la mente, recuerde que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios en relación con su familia, con sus hijos. Nada es imposible para Dios en relación con las cosas que a usted le están estorbando o le están preocupando en su matrimonio, en su vida personal, en su trabajo. Nada es imposible para Dios. Dios puede hacer lo que nosotros no creemos que pueda suceder. Y creo que todavía tengo
Dije que eran 3 buenas cosas, ya las dije, pero tengo una más, que es un buen depósito. Vean lo que dice, que estos apóstoles eran tremendos. El Señor les está hablando, y vean lo que dice el versículo 28. Entonces Pedro, después de ver todo este espectáculo del muchacho que se fue, de que el Señor está diciendo que es imposible para un rico entrar al cielo, entonces Pedro comenzó a decirle, Señor, mire, aquí nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros hicimos tesoros en el cielo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, Pedro está diciendo, ¿qué nos va a tocar a nosotros, Señor? Porque Pedro era como usted y como yo. ¿Cómo? Codiciosos. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujeres o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Qué advertencia para nosotros, ¿verdad? Aquí hay cosas que podríamos estar toda la mañana hablando, pero me parece a mí que muy relevante es que nada de lo que usted hace para el Señor queda sin pago. No tenemos que darle al Señor ni tenemos que servirle esperando que hacemos algo por recompensa, lo hacemos por amor, pero el Señor ve lo que hacemos para Él. Y dice que Él nos va a dar en la vida eterna una recompensa, y en esta vida también nos va a dar más hermanos, nos va a dar más familia, nos va a dar un montón de cosas en esta tierra y en la venidera, 100 veces más. Imagínese usted que un banco le diga que le va a pagar 100 veces más por sus inversiones. Pero el Señor también es claro, con persecuciones, se lo dijo a ellos. A Pedro le dijo, con persecuciones, vas a padecer, Pedro. Vas a padecer con persecuciones. Hermanos, todo lo que hagamos para el Señor vale la pena. Jim Elliot fue un misionero que murió en los 60s en Ecuador. Él llegó, un jovencito, se casó, un corazón misionero tremendo, y se fue a la selva amazónica del Ecuador a predicar el Evangelio. Y fueron muertos. Hay varias películas sobre esto y hay libros. Y él fue el que dijo esta famosa frase, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. En otras palabras, todo lo que tengo se lo puedo dar al Señor y eso no se pierde. Más bien sería tonto dejarme algo para mí mismo. Este hombre murió ahí en la Amazonía y es interesante que unos años después su esposa y su hija se fueron de misioneros a seguir el trabajo que él hacía en medio de esa tribu que lo habían matado. ¿Por qué lo hicieron? Por amor al Señor. Porque sabían que estaban sembrando en el verdadero ministerio, en la verdadera tierra que fructifica. Hermanos, que las riquezas no nos nublen. Yo sé que todos tenemos el deseo del éxito, que todos tenemos el deseo de triunfar. Yo sé que todos queremos tener cosas buenas. Yo sé que todos quisiéramos poder disfrutar de algunos días que nos merecemos de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde está nuestro corazón? Si nuestro corazón está primeramente en el reino de Dios y su justicia, entonces que el Señor provea lo que Él quiera para nosotros. Pero no nuestro énfasis, no nuestro corazón. Tenemos muchachos jóvenes, muchachos que están haciendo carrera y tienen una presión tremenda. Tenemos muchachos que empiezan en sus trabajos apenas y la presión es ser como aquel o aquella que tiene el puesto, que tiene el carro, que tiene el departamento, etc. Y eso nos afecta en nuestras vidas. Pero el verdadero éxito a la manera de Dios es buscar el plan de Dios para la vida de uno y seguirlo. Todo lo que usted pueda sembrar en esta tierra queda para otros, como dice Eclesiastés. ¿De quién será? ¿De quién será? Así que disfrute lo que Dios le ha dado, aprovéchelo, úselo para el Señor. No ponga su mirada en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y no seamos como el joven rico, que creía que era lo suficientemente bueno como para agradar a Dios. ¿Sabe qué es lo bueno del Evangelio? ¿Qué me gusta a mí del Evangelio? De predicar el Evangelio, de meditar el Evangelio, de compartir el Evangelio. Me encanta
que todos los días me hace ver como un pecador. Porque usted sabe que uno tiende a creerse bueno. Pero qué bueno cuando uno dice, Señor, no, solo para usted, la gloria. Vamos a orar. Así como estamos en actitud de oración.